Gloria al Señor. Adoramos a un Cristo vivo de poder. Aleluya, aleluya. Mi alma te alaba y te adora. Te adoramos, Señor, y te alabamos. Bienvenidos y bienvenida, pueblo de Dios. Estamos aquí nuevamente, una vez más, por la misericordia y gracia de Dios. Le invitamos en este momento que vengan a escuchar palabra de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a su programa de Mujer Capacitada. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas. Pasamos al 16. Y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio algunos. Y le enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, mas todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra leída en esta tarde. Gracias, Espíritu de Dios, por tu palabra leída. Vamos a predicar bajo el tema: deja que Cristo ordene tu casa. Dice la palabra de Dios que estos escribas, fariseos y sacerdotes tenían un comercio en la casa de Dios. Ellos ahí vendían aves y gallinas sin ninguna necesidad de hacerlo, porque todo lo llevó a la ambición que había en cada uno de ellos, porque ellos no necesitaban eso. Pero cuando el Espíritu de Dios tomó la autoridad, volcó las mesas. Y dice la palabra que cuando Cristo llega a un lugar, cuando Cristo llega a una ciudad, cuando Cristo llega a un escenario, todas las cosas tienen que ser ordenadas. Porque cuando Cristo llega, todo tiene que marchar y caminar en el orden de Dios. Y dice la palabra que esta gente habían perdido el temor de Dios, porque ahí ellos pusieron un negocio. Y dice la palabra de Dios que la casa de Dios es casa de oración, mas vosotros habéis hecho cuevas de ladrones. No, Señor, la casa de Dios no es para plantar un negocio. La casa de Dios es para venir a adorarle. La casa de Dios es para venir a servirle. Y esta gente habían puesto un negocio. Y dice la palabra que cuando el Espíritu de Dios llegó, todo lo que había ahí fue destruido. Y el Espíritu de Dios estableció un orden. Porque cuando Cristo llega a tu casa, cuando Cristo llega a tu familia, algo poderoso, algo mayor, algo grande tiene que acontecer. Porque el Cristo que yo le sirvo y el Cristo que tú le sirves no es un Dios de desorden.
Servimos a un Dios de orden, que cuando encuentra la casa desordenada, Él la ordena. Déjate mordear, déjate dirigir por Dios. Porque si te deja mordear y dirigir por Él, Él va a hacer algo por ti. Mujer capacitada, mujer emprendedora, mujer valiente, mujer capaz. Vamos a dejar que sea Dios que ordene lo nuestro. Pero yo no vine a hablarte hoy de solamente de tu casa física. Yo vine a hablarte también de tu casa espiritual. Porque la casa espiritual, cuando servimos al Dios de poder, no puede consistir en desorden. Tiene que caminar en el orden. Cuando servimos al Cristo de orden, porque Él ordenó su casa, cuando fueron de esos sacerdotes, esos escribas y fariseos, que allí tenían un negocio de vender aves y gallinas, algo grande de Dios tuvo que acontecer allá. Porque cuando Cristo llega a la vida de un creyente, cuando Cristo llega a tu casa, tiene que irse el desorden. Porque cuando Cristo llega a sacar al diablo, Él no puede permanecer, ni puede seguir ahí. Tiene que irse inmediatamente. Porque Él es la autoridad. Él es el único que puede establecer el orden en tu vida espiritual, en tu vida humana, en tu familia y en tu casa. Solo Él. No hay otro. Solamente Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, puede establecer el orden en tu casa física y en tu casa espiritual. Y dice la palabra de Dios que Jesús sabía que aquella mujer adúltera estaba allí, en aquel lugar. Entonces Dios te está diciendo en esta tarde que ya Él sabía que la mujer adulteria estaba allí en aquel lugar donde muchos la señalaban, donde muchos la juzgaban por su pecado. Pero cuando Jesús llega a la vida de una persona, el pecado tiene que irse. El pecado es extirpado de raíz. Porque el pecado, iglesia, tenemos que arrancarlo de raíz. Tenemos que cortar el pecado. Y el pecado fue cortado de esta mujer adúltera. Porque muchos querían apedrearla. Muchos la señalaban. Y Jesús dijo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie la lanzó. Pero Jesús limpió el pecado que había en esta mujer. Porque cuando Jesús llegó allí, donde aquella mujer adúltera, tuvo que irse el espíritu de adulterio que había en esa mujer.
espíritu de adulterio que estaba poseída esa mujer. Porque cuando Cristo llega, hay un cambio, hay una restauración, hay una renovación sobre ti y sobre mí. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó en aquella ciudad, de la ciudad del Gadareno, el diablo tuvo que salir de la vida de ese hombre que desde hacía muchos años estaba atado por Satanás y legiones de demonios. Allí Jesús hizo una renovación, un cambio radical. Porque el diablo tuvo que irse del endemoniado Gadareno. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue evangelista en aquella ciudad. Luego que Dios hizo la liberación de él quería irse con Cristo. Qué lindo. Pero Jesús lo dejó allá para que se manifestara el cambio, el ejemplo, la liberación. Porque él dejó de ser esclavo del enemigo. Cuando Cristo llega, sacan los principados. Cuando Cristo llega, el diablo no puede seguir donde está. Cuando Cristo llega, saca al diablo de la cueva donde esté. Cuando Cristo llega, saca al diablo y sus demonios de los cuerpos. Como hizo con este hombre. Lo dejó libre. Lo dejó liberado. Y allá Jesús dejó un gran evangelista, que fue este hombre que desde hacía mucho tiempo, desde hacía muchos años, estaba atado con grillos y cadenas. Ese es el Cristo que yo le sirvo. Ese es el verdadero Dios que te da la liberación de tu vida, de tu casa y de tus hijos. A Él es, mujer capacitada, que tú y yo le servimos hoy en día. ¿Y sabe qué, mujer emprendedora? Le seguiremos sirviendo hasta que nos quede la última gota de sangre en nuestro cuerpo. Como te dije un tiempo atrás, le serviremos al Cristo vivo y de la gloria y de poder hasta la sangre. Porque Él es el único que nos devolvió y nos ha dado la vida eterna. Así que ya tú sabes, amigo que me escucha por este medio, si aún no le conoce, si aún está atado con grillos y cadenas, si aún eres una mujer adúltera o pecadora, Jesús está aquí para limpiar tu pecado, para liberarte del pecado que te arropa, para liberarte del pecado que te agobia y para limpiar el pecado que transita y persiste en tu vida y en tu casa.
Por eso nosotros, mujeres emprendedoras, no podemos mantenernos criticando ni rumorando el pecado de otros. Porque nosotros estamos llamados a ayudar a aquellos y aquellas que en ese momento necesitan de cada una de nosotras. Vamos a ayudarle, vamos a tirarle la sábana en el momento que ellos se encuentren envueltos en el pecado, en la pudredumbre que le llaman pecado. Hoy Dios te invita en esta tarde para que en esta hora y en este momento nos capacitemos como mujeres capacitadas y amigos capacitados por esta vía y por este medio, que arranquemos, que quitemos, que extirpemos el pecado de cada uno y cada una de nosotras que se sienten en ese estado, que aún no conocen de Dios. Porque solamente podemos ser limpios y liberados y liberadas abriendo la puerta del corazón para que el soberano de Israel entre a tu vida y entre a tu casa. Porque cuando Él entra a la casa, si la casa está desordenada, si tú la dejas, tu casa culminará y terminará en el orden de Dios. Deja que Cristo ordene tu casa. ¡Aleluya! ¿Cómo no adorarte, Jesús? ¿Cómo no servirte, Dios? Si tú me has devuelto una vida limpia, si tú me has devuelto una vida sin pecado, tú me has devuelto una vida limpia para seguirte a ti. Pon en práctica esto, amigos y amigas que me escuchan en esta hora. ¿Cuántos quieren ser limpios del pecado, como fue limpia esta mujer adúltera y este endemoniado gadareno? Vamos a procurar a no ser partícipe del pecado que está arropando a la humanidad. No vamos a participar en esto porque no es agradable a Dios. Ni mucho menos vamos a comenzar a señalar, a murmurar, a criticar, a rumorar del hermano o de aquel que todavía no ha sido libre. Vamos a ayudar al hermano, porque a nosotros y a nosotras nos gusta mucho señalar. Un dedito para ti y los 4 para mí. Es muy bueno señalar al otro con un dedo, pero no vamos a hacer un autoanálisis, no. Esa no es la palabra. La palabra es, vamos a hacer una autorrevisión. Vamos a revisar en qué estado está nuestra casa. Porque si nuestra casa está en mal estado, Él está aquí para establecer un buen estado sobre tu casa. Esos escribas y fariseos
y sacerdote hacían eso sin ninguna necesidad, porque ellos no necesitaban vender eso. Ellos no necesitaban hacer ese negocio en la casa de Dios, sino que fueron personas o son personas que han perdido el temor de Dios. Eso es muy lamentable cuando perdemos el temor de Dios. Muchas veces también pasamos por diferentes procesos, por diferentes desiertos, que a veces pensamos y creemos que nuestro Dios se ha olvidado de nosotras. No, mujer capacitada, no, mujer emprendedora, todavía Dios está ahí como representante a favor de tu vida. Porque cuando estamos pasando por esos momentos, al Dios que le servimos y al que tú le sirves, cuando estamos en proceso, no se le hace pregunta a Dios, ni mucho menos se cuestiona a Dios, porque Él es tu sustento en el desierto. Él es quien te sustenta, Él es quien te ayuda a mantenerte de pies. Cuando estamos pasando por esos trapiches, a Dios no se le hace pregunta, ni mucho menos tenemos que ir como hijas e hijos rebeldes, ni malcriada a cuestionar a Dios, porque le servimos a un caballero con excelencia, a un excelente soberano de Israel. Vamos a mantener la paz, vamos a mantener la certeza, la convicción y la fe de que Él va a obrar a favor de ese proceso, a favor de tu desierto. Por lo que estemos o lo que estamos atravesando, Él va a obrar y Él se va a glorificar. No cuestionemos a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración en este momento por los amigos y las amigas que invité en este momento. Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos alabanza una vez más y adoración. Padre, te pedimos, mira a los amigos, mira a las amigas que me están viendo por este medio y por esta vía. Yo declaro, yo desato liberación en cada uno de ellos. Y que el Espíritu de Dios le ayude a dar el paso de fe. Declaro, desato liberación. Y que Dios te dé la fuerza, amigo, para tú conocerle y para que Él pueda entrar a tu casa. Abre la puerta de tu corazón para que Él entre y le dé un cambio a tu vida humana y a nuestras vidas espiritual. Dios te bendiga mucho, mujer capacitada. Que la paz de Dios te acompañe y te guíe. Y recuerda que le servimos a un Dios de orden. Bendiciones.